la palabra. Bueno, me presento y me imagino que después me harían preguntas. Vivo acá en Carlos Paz desde hace ya unos 14 años. Soy originalmente de ahí de Cava, de Capital Federal. Trabajo en el municipio ya desde hace unos 6 años, ¿no? Al principio era un área donde estaba yo solo, que se llamaba, era coordinar un aula ambiental, que el municipio todavía tiene, un lugar donde pueden ir escuelas que están en el monte, o sea, en la ciudad, pero pegada, digamos, la ciudad está rodeada por un cordón montañoso, ¿no? Entonces, un aula de montaña pueden ir los chicos y los vecinos en general a aprender sobre el bosque nativo. Así que este tipo de educación la venimos haciendo hace unos 6 años. Desde el año pasado que existe la Dirección de Ambiente. Es nueva, ¿no? Y digamos que estoy mucho más acompañado, ¿no? Hay bastante más profesionales, eh, incluso una cuadrilla que se dedica, digamos, a limpieza y a forestaciones. De hecho, esta mañana estuvimos en una de las áreas de monte, digamos, de la ciudad, para el oeste de la ciudad, haciendo una limpieza de un basural que lamentablemente se ha formado ahí, y también algunas forestaciones. Y bueno, este año, si bien en Córdoba lamentablemente no es ajena a los incendios, digamos, cada temporada hay por lo menos uno, y de hecho hace años habíamos tenido un incendio muy importante de miles de hectáreas también. Bueno, el de este año, el de septiembre, fue terrible. Creo que fue el peor en mucho tiempo, o los peores en mucho tiempo, porque fueron varios incendios, varios focos. Y bueno, una de las cosas que hemos hecho desde la Dirección de Ambiente a partir de eso es porque detectamos en la sociedad civil, bueno, toda la angustia, la misma que sentíamos nosotros, y la bronca, y también como una desesperación de, bueno, vamos a hacer algo. No pensemos mucho qué, vamos a hacer algo, vamos a donde se quemó, plantemos. Y los expertos, la gente que es ingeniero forestal, ingenieras forestales, expertos en biología, digamos, en ingeniería agrónoma, quienes saben básicamente sobre restauración ecológica, nos dijeron no, no es el momento para hacer eso, ¿no? Lo que hay que hacer es calmarse, hacer un plan a largo plazo, ¿no? Y encontrar otras maneras en que la población pueda participar. Y una de esas maneras que estamos haciendo es enseñar a la población a reconocer y cultivar las especies nativas, ¿no? Entonces, que la continuidad de las especies va a estar mejor asegurada si hay muchísima gente que sabe cultivarlas y que no dependa todo de un gobierno o de un vivero solo, digamos, sino que cada uno pueda reconocer las especies de las que tiene cerca, saber cómo colectar las semillas, saber cómo germinarla. Y bueno, de hecho eso es lo que estamos enseñando. Y incluso hemos repartido, esta semana empezamos a repartir semillas para que la gente se lleve a su casa y haga ese plantín. Y eventualmente ese plantín, cuando sea el momento adecuado, ahí sí se utilice en acciones de reforestación. Así que mucho de lo que estamos haciendo pasa en este momento por educación, por esta manera de participación, de hacer participar a la gente, comprometiéndola en una visión a largo plazo, no bueno, vamos a ser héroes y vamos a salvar el día, sino de, bueno, a ver, ahora que esto nos sensibilizó, bueno, abrámonos a toda esta realidad de lo que es el bosque nativo, de los servicios ambientales del bosque nativo, por qué los necesitamos, ¿no? Y qué podemos hacer cada uno, ¿no? Aparte, como ciudadano y como, bueno, como ser humano, como habitante de estas localidades. Sé que muchas de las preguntas que me van a hacer tienen que ver con eso.
así que mejor les digo que les propongo si me hacen las preguntas, me parece más ordenado. Bueno, genial, muchas gracias por esta información. La idea es armar una lista de oradores y que nos vayamos poniendo en el chat y les voy diciendo a quién le toca para que sea un poco más ordenado todo y que Danilo nos vaya contestando en la medida de lo posible. Recuerdo que la idea es que sea más o menos de 3 minutos, menos, más, pero que no nos pasemos de eso, así todos podemos hablar. Lu, si querés, expone lo que quieras. Hola, Isi, me desmuteé. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Danilo. Ante todo, gracias por estar acá presente en esta reunión. Creo que nos vamos a llevar un montón de cosas de vos que nos enriquezcan. También, sobre todo porque no estamos allá en Córdoba, muchos de nosotros, y no podemos presenciar lo que están viviendo ustedes. Así que súper agradezco que estés con nosotros. Y me pareció como muy piola esto que decías de esto de que sea la propia gente la que participe en el cultivo de la vegetación, ¿no? Y me surgió una pregunta que es, ¿desde dónde había leído un poco de que esta situación de las quemas es normal en la ganadería, en cultivos, es algo que se utiliza para poder cultivar lo que se tenga que cultivar? Y quería preguntarte si fue así verdaderamente desde un lado de la agricultura, o si fue intencional, o si hay alguna información que vos manejes que puedas dar para saber por qué se iniciaron y por qué se propagó tanto el fuego, por qué no se pudo cuidar. Pregunta. Sí, son varias cosas. A ver, primero, ¿por qué se propagó tanto el fuego? Razones naturales, ¿no? Las razones climáticas, las básicas, que tienen que ver con cómo nos está afectando el cambio climático en esta zona, que se extiende el periodo de calor, por lo tanto de sequía, por lo tanto los bosques y los pastizales ofrecen más material combustible, ¿no? La sequía, las temperaturas altas y sobre todo los vientos es lo que ayuda a que las llamas se propaguen, ¿no? Después de eso está el factor humano, porque el 95% de los incendios son causados por seres humanos. Algunos de ellos accidentalmente, porque prendieron fuego imprudentemente, accidentes, y otros intencionalmente. Entre los intencionales hay una práctica que es ancestral del ser humano, que es prender fuego para transformar los paisajes, ¿no? Para convertir un bosque en una pradera o en un campo, que puede ser eventualmente de cultivo, de ganadería. Es una costumbre muy arraigada en propietarios que tienen bastante impunidad. Hay un caso muy característico que uno de los periodistas ambientales de acá de Córdoba lo cubrió. Una familia al lado del Parque Nacional Quebrada del Condorito, que está acostumbrada, digamos, a esta práctica que manda a los peones a quemar intencionalmente, y esas quemas, bueno, no respetan el alambrado, digamos, saltan al parque, saltan a otros terrenos también. Y bueno, entonces ahí hay una cuestión del Poder Judicial que no está haciendo, bueno, que no está haciendo todo lo que tiene que hacer para castigar a esa gente y para que haya un efecto disuasivo, para que la gente diga, ah, bueno, me van a meter en cana, digamos, si quemo este campo, ¿no? O bueno, o por lo menos una multa muy grande. Yo creo que habría que meterlo en cana. Pero bueno,
Y después otro tema que ya es más político es cómo se asignan los recursos en la provincia y en cada municipio, ¿no? Había un sistema de alertas tempranas, que es algo que le sirve mucho a los bomberos, que son básicamente torres con vigías que pueden detectar las columnas de fuego en el monte, digamos, mucho más rápido, y por ahí accionar a un mejor tiempo. Y eso se desactivó. Hace unos años se desactivó. Entonces, muchos piensan con bastante fundamento que si ese sistema de alerta temprana hubiera estado vigente, el daño hubiera sido menor, ¿no? Entonces tenemos esos tres factores, el natural, el humano-social y el humano-político, digamos. Yo los agruparía en esos tres. No sé si eso responde toda la pregunta. Bueno, Lu, ¿vos querés agregar algo más? ¿Te parece que está bien? Creo que me habías preguntado qué podían hacer desde ahí, desde Buenos Aires, para ayudar. ¿Puede ser? Sí, 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 sobre todo porque esto que te decía yo de que no, como no estamos ahí, es muy difícil para nosotros presenciarlo, como lo presenciamos desde la información que nos llega a través de redes sociales o a través de lo que vemos en las noticias. Y bueno, yo Difícil. creo que ya lo están haciendo, digamos, informarse y hacer este tipo de conversatorios es una forma por ahí no parece tan concreta de ayudar, pero es una forma de solidaridad y de estar alertas, porque en realidad lo que yo pienso es que cada región tiene que enfocarse, no por una cuestión de egoísmo, ¿no? Sino por una cuestión de eficiencia en los ecosistemas que tiene cercanos, en proteger esos ecosistemas, ¿no? Porque si no estamos todos mirando el ecosistema de una parte del país, estamos descuidando por ahí el que tenemos más cerca. Pienso en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la reserva de la costanera, cuántos intereses la han querido o drenar o incendiar a propósito, bueno, y es uno de los ecosistemas más importantes que tienen ahí, que cumple seguramente mucho, le da muchos servicios a la ciudad. Entonces, ese sería como un proyecto a largo plazo del día a día. Entonces, si cada población en todos los lugares se empieza a concientizar sobre los ecosistemas en los que vive y los que tiene y las zonas naturales que tiene más cercanas y en cómo cuidarlas, eso termina mejorando la situación de conjunto también. Más allá de la forma de solidaridad con, por ejemplo, bueno, los pueblos de la cordillera cuando luchan contra la megaminería, o bueno, o ahora lo que pasó en Mendoza, digamos, contra esta ley que quería permitir la megaminería. Todo eso se puede hacer, pero el compromiso, digamos, a largo plazo y cotidiano tiene que ser con los ecosistemas en los que uno vive y que tiene cerca. Eso es lo que pienso. Bueno, ahora seguiría Pali. Antes quiero agregar algo corto. Ninguna pregunta es obvia, no hay que dar nada por sentado, pregunten lo más mínimo que sea si tienen alguna duda. Eso, bueno, Pali, sí, vos. Bien, hola. Bueno, hola a todos, mi nombre es Palo Urquiza, formo parte del espacio ECO, que es el que está coordinando esta actividad. Quería, bueno, retomando un poco esto que decía Mica, como que ninguna pregunta es tonta o es boluda en el sentido de que está bueno no asumir que, bueno, capaz no me animo a preguntar o no me animo a comentar porque ya todos deben saber y voy a quedar mal. No, está bueno también volver a las preguntas bases de, che, no entiendo. Entonces, ¿por qué arrancaron? O, che, ¿y quién es responsable? Como preguntas bien básicas, porque capaz hay alguien que no se está animando a preguntar justamente por eso. Así que invito a todos a que activen su micrófono y que pongan en cuestión algo. Por otro lado, también me parecía bueno
repensar que también un montón de las cosas que están pasando en pandemia, capaz si no estuviésemos en este contexto, nosotros podríamos salir a marchar, por ejemplo, ¿no? Salir a reclamar a la calle, que es el lugar que hoy tenemos ganado, ante todas estas problemáticas que suceden. ¿Y qué pasa cuando hoy no lo podemos hacer? O sí, y hay que también resistirnos a esto de, bueno, quedarnos en casa, ¿no? Como, ¿cuál es el límite que vemos ante estas situaciones de, che, se está quemando todo, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle? ¿Hacemos nuestra voz? Entonces, me parece que está bueno cuestionarnos esto como que hay un límite y que si se está incendiando un montón de sectores, es urgente. Algo que decimos mucho en el espacio eco es como la emergencia climática no es mañana ni en 10 años, es hoy, está sucediendo ahora. Dejemos de pensar que es algo lejano y que es en un futuro, porque no lo es. Eso, era más un comentario. Bueno, ahora iría Mile, así que no sé, todo tuyo, Mile. Sí, bueno, yo iba a preguntar lo de las alertas tempranas, pero bueno, igualmente ya lo mencionaste. Pero ya que estamos, te pregunto un poco de qué rol está tomando el Estado en todo esto que está pasando. ¿Se están tomando medidas? ¿No se están tomando medidas? La municipalidad de Carlos Paz, qué medidas se está tomando sobre esto, si están articulando con otros organismos estatales, más que nada cómo se está manejando el Estado respecto a lo que está pasando, si está presente o no lo está. No, el Estado siempre está presente, para bien o para mal. Yo, como tengo un problema con la frase o el reclamo de Estado ausente, cuando es evidente que a veces el Estado actúa a favor de sectores capitalistas, con intereses contrarios al de la mayoría de la población. Así que bueno, para mí el Estado estuvo presente en este abandono, en la decisión de no seguir con el sistema de alertas tempranas, en la decisión de de que todo dependa de bomberos voluntarios, ¿no? Que son, podemos decir, bueno, son héroes, héroes varones y mujeres, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no están financiados? ¿Por qué no hay un cuerpo, digamos, de bomberos pagados? ¿Por qué tienen que ser voluntarios? ¿Por qué tienen que poner de su bolsillo, digamos, para cosas básicas? ¿Por qué el Estado no está destinando fondos para eso? Y además que va a ser cada vez más peor esta emergencia climática. Cada vez, por cómo vienen los años, se van a prolongar los periodos de sequía, y eso va a significar, bueno, peligro de incendio, no solo peligro de incendio, sino escasez de agua para las poblaciones. Bueno, ¿y qué se está haciendo en base a eso? Entonces, bueno, en ese no hacer también está presente el Estado. En sus tres niveles, ¿no? En el nivel de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que es el que más conozco, desde adentro y como ciudadano, lo que se hizo, bueno, es prestar asistencia, digamos, a lo que pidiera Defensa Civil y Bomberos, que eran los que comandaban, digamos, el combate con el fuego. En Villa Carlos Paz quedó afectada, se prendió fuego una parte del sur de nuestra área protegida, del cordón montañoso, ¿no? Esa es la manera en que estos incendios afectaron a Villa Carlos Paz. Después se prendió fuego una zona más para el noroeste, ¿no? Y en ambos casos, bueno, hubieron respuesta de aviones hidrantes cuando lo permitieron las condiciones climáticas, o sea, cuando no hubo mucho humo que les impidiera visibilidad. Bueno, Villa Carlos Paz, si conocen algo, digamos, está ubicada, digamos, en un embalse artificial, o sea, un lago. Entonces los aviones hidrantes, por suerte, podían cargar agua ahí mismo. Entonces era muy eficaz la respuesta de los aviones hidrantes. Pero hubo algunas polémicas, digamos, con cómo se manejó la defensa civil de la provincia y los vecinos,
¿no? La defensa civil como que pretendía que los vecinos no intervinieran en apagar el fuego, y en parte, bueno, es un argumento válido, sobre todo cuando lo da un bombero, porque si uno no sabe cómo funciona el fuego y va a combatirlo, por ahí uno mismo se convierte en una víctima, y los bomberos como tienen que priorizar la vida humana, bueno, van a priorizar el salvarte a vos que te expusiste, en vez de seguir combatiendo el fuego. Entonces, yo como ciudadano tengo mucho respeto por los expertos en combatir el fuego, en hacer lo que ellos digan, sobre todo en momentos de emergencia. Eso por un lado, pero por el otro, había gente desesperada de que el fuego llegara a sus casas, porque hay poblaciones, digamos, que Villa Carlos Paz está pegada al cordón montañoso, en esa parte donde se estaba incendiando. Entonces esa gente no quería, digamos, quedarse de brazos cruzados tampoco. Entonces hubo tensiones en base a eso, en ese aspecto. Pero bueno, por suerte, Villa Carlos Paz no salió más afectada. O sea, no hubo que lamentar ningún muerto en la ciudad. Hubo un ciudadano de Villa Carlos Paz que murió combatiendo un incendio él solo en una propiedad que tenía en otra localidad. Y bueno, lamentablemente esta persona combatiendo el fuego por sí misma inhaló mucho monóxido de carbono y bueno, se intoxicó, se asfixió. Así que esa sería, ese señor sería la víctima que tiene Villa Carlos Paz por los incendios, la víctima fatal. No se llegó a una situación de evacuar, de tener que evacuar a mucha gente, pero bueno, fueron unos 3 días, 4 días bastante estresantes, sobre todo para la gente del sur de la ciudad. Así que sí, depende del nivel del Estado, la respuesta depende del lugar, pero lo que puedo decir es que hay que poner mucho más recursos en esta situación de prevención y darle a los bomberos más cosas, darle lo que están necesitando. Lo estoy relacionando un poco con el tema de la pandemia también, todas estas manifestaciones bueno, que los bomberos son héroes, o los aplausos a favor de trabajadores de la salud, y a veces no se les escucha que en sus reclamos gremiales y de que necesitamos insumos, necesitamos fondos, necesitamos más personal. Hay que guiar un poco, escuchar un poco más ahí. Sí, sí, es súper interesante y muy real, entonces es doloroso lo que decís. Va Pitu. Bueno, hola a todos. Yo también soy parte del grupo ECO. Y bueno, muchas gracias Danilo por estar acá. Y bueno, gracias a todos también. No voy a repetir más de todo lo que dijeron mis compas, que bueno, comparto. Bueno, aunque hayas dicho que no mucha gente tuvo que evacuar, lo que iba a preguntar justamente es qué se hizo con las familias o las personas que fueron amenazadas sus casas por el tema de los incendios, a dónde evacuaron. ¿Qué se hizo con esas familias o personas? No, a ver, no sé la situación en otros lugares de la provincia. En Villa Carlos Paz no hubo que evacuar, hubo como un estado de emergencia, pero bueno, mucha de la gente viviendo enfrente de la montaña, digamos, más que irse, lo que hizo fue quedarse a combatir el fuego. Se armaron, digamos, cadenas para llevar agua. Hubo mucha colaboración con los bomberos, así que
no es que no fueron evacuadas porque, bueno, no llegó el fuego nunca tan cerca. El tema es que el impacto psicológico de ver el fuego en la montaña frente a tu casa es jodido. Pero no es que llegó el fuego a las casas. Va Beni. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por este espacio que está muy, muy bueno. Tengo dos preguntas. Primero, si se sabe más o menos cuánto puede llegar a tardar en recomponerse el ecosistema, porque bueno, obviamente depende del lugar, pero a veces por ahí que se plante, no sé, vemos que está todo negro, todo cenizas, y la intención es que se vuelva a regenerar todo, pero a veces eso es contrarrestra. Y la otra pregunta es, ¿quién controla esos terrenos que ahora están quemados y quién controla que no se haga un negocio inmobiliario? ¿Quién controla que no se ponga alguna granja industrial? ¿Quién controla que eso pase a ser tierra de nadie y que nada, que se pierda ese terreno y que no se pueda recuperar más? Bueno, te respondo lo segundo primero. ¿Quién controla y quién debería controlar? Se me ocurre, porque quien controla son más que nada vecinos y organizaciones ambientalistas, ¿no? Que son las que están atentas, digamos, a todas estas cuestiones, ¿no? ¿Quién debería controlar? Bueno, a ver, idealmente todos los niveles del Estado. Igual hay una cuestión, en Córdoba tenemos la ley de bosques. En realidad, bueno, hay ley de bosques en toda la provincia, ¿no? Está la ley de presupuestos mínimos que salió en el 2002 en el Congreso de la Nación, y después cada provincia adhiere, ¿no? Está obligada a legislar sobre esos presupuestos mínimos. Puede proteger más, pero no menos. Bueno, Córdoba tiene una situación particular. La ley de bosques de Córdoba protege menos que lo que dice la ley nacional. Hubo un estudio, digamos, una comisión que funcionó durante años para hacer esa ley, donde se trató de llegar a un consenso, digamos, entre ambientalistas, municipios, productores agropecuarios, ¿no? Entre todos esos intereses, y lamentablemente ese proyecto consensuado fue reemplazado a último momento por un proyecto más a medida de los intereses agropecuarios, que protege mucho menos de las hectáreas de bosque que nos quedan, ¿no? La máxima protección es lo que llamamos la zona roja. Está el mapa de la provincia, está, por así decirlo, manchado o de colores verdes, amarillos y rojos. El verde, donde está permitido prácticamente, bueno, todas las actividades productivas. Amarillo ya tiene una protección menor, y el rojo es el que tiene la protección máxima. Si en el rojo hay bosque, ese, por más que se queme, ahí tiene que seguir habiendo bosque. Entonces no es que se quema y automáticamente está permitido hacer algún emprendimiento agropecuario o algo así. No es así, digamos. Ahora, bueno, estamos en esta cuestión contradictoria, ¿no? De que a veces el mismo Estado es el que viola las leyes que promulga. Entonces, siempre va a tener que estar atenta la ciudadanía para que las leyes buenas, digamos, favorables, se cumplan, justamente. Después, hiciste la pregunta de cuánto tiempo se lleva en restaurar un bosque incendiado, y décadas, te puedo decir, depende del incendio, y depende también de los incendios anteriores. O sea, porque si se incendió el año pasado y se volvió a incendiar entonces está más dañado que si el incendio hubiera sido 20 años atrás, ¿no? Ahí, bueno, las acciones de restauración que nos aconsejan los expertos, ¿no? Porque nos están educando a nosotros también,
se pueden resumir más que nada en acompañar a la naturaleza en su proceso de sanación, digamos, porque no es que queda todo destruido con el fuego. En el suelo sigue habiendo semillas, ¿no? Muchos árboles quedan en pie y vivos. Entonces hay medidas que se pueden hacer, pero que no son, digamos, que no dan lugar a esta ansiedad de, bueno, vamos todos sobre el suelo recién incendiado y plantemos árboles, cualquier árbol en cualquier lugar. No. Primero, lo que hay que hacer es cerrar el paso en ese lugar, que no vayan ni personas ni ganado, para que el mismo suelo se vaya recuperando, ¿no? Y después sí, podrían ir expertos a hacer diagnósticos, a ver si hay que hacer algunas cárcavas para evitar la erosión del suelo, para cuando vengan las lluvias, porque lamentablemente lo peor que le puede pasar a un bosque después de que se incendie es que venga una lluvia fuerte, porque el suelo está lleno de cenizas y esa lluvia fuerte arrastra todas esas cenizas y el suelo y lo deja desnudo y con menos nutrientes. Lo mejor que puede pasar es que vengan lluvias, pero muy, muy calmas, ¿no? Como estas lluvias de invierno, que está llueve durante todo el día, poquito, está frío, está húmedo. Bueno, eso es lo que mejor le puede pasar a un bosque recién incendiado. Porque si llueve muy fuerte, el suelo se erosiona, porque ahora el suelo está desprotegido, no están los árboles, las copas de los árboles que lo protegen de la lluvia, y entonces pierde nutrientes, y además si hay una pendiente, toda esa ceniza termina en un curso de agua y lo contamina, y eso es un problema para las poblaciones que después tienen que potabilizar ese agua, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene múltiples perjuicios un incendio. Además de que, bueno, perdés cobertura vegetal, la absorción de dióxido de carbono, empeorás el efecto invernadero, bueno, todas las consecuencias más globales, atmosféricas. Bueno, no hay nadie en OTADE. Recordemos que pueden preguntar lo que quieran y lo que sientan. Un poco esto de la cobertura, mientras se tratan de anotar, me hace acordar como a esto de, no sé, que a una huerta le tenés que poner cobertura, que a diferentes cosas como no debería caer el agua directamente a la tierra, sino que algo debería parar el agua y que el agua vaya cayendo, como imagino que debe ser algo de ese estilo. También pienso que además de todas las condiciones, como el hecho de que sea primavera, habíamos leído tal vez que afectaba muchísimo más que zonas se incendien en primavera que por ahí en otras épocas del año. Sí, pero eso es no por la primavera en sí, sino porque ya hace muchos meses que no llueve. Acá las lluvias en Córdoba solemos tenerlas en verano, digamos, pueden empezar en la primavera, pero el grueso de las precipitaciones se concentra en el verano. Eso quiere decir que tenemos otoños e inviernos secos. Entonces, durante todos esos meses, como los bosques se van secando, se hacen más combustibles, ¿no? Por eso el riesgo de incendio extremo lo solemos tener justo antes de las lluvias. Está anotada Pali y Soso. No sé si Pali vos pusiste si nadie habla, yo me anoto, Soso se anotó, así que no sé qué querés hacer, pero tenés la palabra. Mande Soso y después voy yo. Bueno, Oli, gracias a Danilo por estar y a quienes organizaron.
Yo quería preguntarte como si querés ampliar un poco algún balance, por así decirlo, cómo fue resultando, cómo fue el proceso de esto de educación de la sociedad y la población que se sensibilizó, como de qué forma y cómo va repercutiendo eso, digamos. Bueno, está en proceso todavía, ¿no? Porque es la primera vez que hacemos esto, también que tenemos la posibilidad, el personal, los profesionales y los recursos para hacer esto. Muy oportunamente en este verano, por enero, se hizo una colecta de semillas bastante fuerte que nos ayudó el INTA. Con eso tuvimos un banco de semillas de nativa bastante interesante y parte de ese banco es el que estamos usando ahora para darle a los vecinos, ¿no? También la situación de la pandemia lo que nos obligó es que todas nuestras actividades de educación sean virtuales, ¿no? A través del Zoom generalmente. Y como ya venimos en varios meses haciendo reuniones de Zoom, digamos, de bosque en general, ciclos de huerta, de compostaje, de residuos, de varios temas, entonces, por suerte ya teníamos como una infraestructura armada para decir, bueno, vamos a crear un ciclo de restauración del bosque nativo, ¿no? Y adaptamos el contenido. Ese contenido, bueno, lo dio un ingeniero forestal que trabaja en la dirección, que se llama Ignacio Ibarra, y una bióloga bastante reconocida acá en Córdoba, que se llama Cecilia Einar, que bueno, por suerte ahora también podría llegar a incorporarse en la dirección. Y bueno, primero se dedicaron a responder toda esta ansiedad de la gente sensibilizada, de decir, bueno, vayamos ahora, había un grupo de vecinos que quería ir, digamos, ahí pocos días después del incendio, a los lugares incendiados y a plantar árboles. Y eso hubiera sido contraproducente, ¿no? Por un lado, por las pisadas de tanta gente en un suelo que necesita sanarse, y por el otro, por el desperdicio de árboles, porque seguramente no hubieran vendido, sobre todo un árbol, cuando recién lo plantás, tenés que ir a regarlo por lo menos una vez por día, y eso es más difícil si es en un lugar alejado. Entonces, se ha notado muchísima gente, participó de estas reuniones que hicimos, virtuales por Zoom, no solo de Villa Carlos Paz, sino de otros lugares de las provincias y de otras provincias también. Así que, porque, bueno, el conocimiento que se compartió ahí es bastante importante en general para todos los bosques, no solo para el bosque particular de Córdoba. Y ahora lo que se está avanzando es directamente, bueno, a ver, de los que están asistiendo a estas clases, los vecinos de Carlos Paz que están asistiendo a estas clases, le vamos a dar semillas para que ustedes se lleven a su casa, armen un plantín. Entonces va a haber una clase este miércoles, va a haber una clase en Zoom de cómo hacer la germinación, de cómo preparar el plantín. Y una semana después, bueno, va a haber un repaso, bueno, a ver cómo les fue, va a haber una especie de acompañamiento a los vecinos que se comprometieron a hacer plantines en su casa. Y después, más hacia final de año, la idea es hacer una jornada de deforestación y, bueno, esos plantines justamente que sean utilizados en esa jornada. Así que esto es todavía nuevo, ¿viste? Lo que te puedo decir es que aunque fueran pocos vecinos los que estén participando, es algo muy bueno, digamos. Pero bueno, son muchos. Hay a unos 40 anotados como mínimo para buscar semillas. Y bueno, justamente en un tiempo de pandemia también es, todo compromiso que haya es como vale por 2 o por 3. No sé si querías hacer una preguntita en relación a esto, pero dale para adelante. Sí, es así. Vale, gracias, que se me apareció después, dije,
No, bueno, primero qué bueno todo este laburo que se está haciendo desde esta dirección, que ojalá como en general estas cosas como que se contagian, ¿no? Ojalá en el resto de los pueblos o provincias se tome como modelo a seguir, digamos. Y también re importante esto de poder organizar, como agarrar a la gente sensibilizada en el momento justo, porque la sensibilidad también como que dura un tiempo y en un momento se acaba, y si no la agarraste como en el momento justo se dispersa. Así que eso también, qué bueno que se haya dado. Y la pregunta que quería agregar era en relación a la educación, qué onda en escuelas, como si se están pensando proyectos que tengan más que ver con esto, con mecharlo en las escuelas. Mira, eso ya lo venimos haciendo en los años anteriores, o sea, en dos modalidades. O íbamos nosotros a las escuelas a dar clases, bueno, sobre lo que nos pedían, ¿no? Que, bueno, flora nativa o gestión de residuos, porque en Villa Carlos Paz recién hace poco se están clasificando los residuos, entonces todavía estamos educando mucho en eso. Esta situación de pandemia, bueno, hizo imposible eso, digamos, de que, o sea, o ya recibir las escuelas en el aula ambiental, que era algo bueno, que extraño mucho del año pasado, o ir nosotros a las escuelas. Entonces, lo que hemos hecho son jornadas de capacitación docente, también por Zoom, y obviamente que también las que hacemos abiertas a todos los vecinos, también hay muchísimos docentes que participan. Entonces, bueno, esperamos que lleven eso a sus alumnos. Y también hemos participado y seguimos estando dispuestos a participar. Por ejemplo, si ya tienen una clase programada y están viendo el tema de bosque nativo, bueno, en una de esas clases nos aparecemos nosotros, digamos, y colaboramos, y entre comillas, damos la clase ese día. Respondemos las preguntas que tengan estudiantes. Y bueno, esa es la colaboración que hemos tenido por ahora. El tema es que por ahí está complicado para los docentes ya completar el cronograma básico que ya tienen, ¿no? del ministerio, como para agregar más cosas, digamos. Antes nos requerían más, porque también bueno, tenían más tiempo y ahora están más complicados. Pienso también en la importancia de una educación ambiental a nivel nacional y no solo a nivel provincial, como sería un logro impresionante. Va Pali. Hay una buena noticia de eso, si quieren se las comento. Ahí creo que tiene media sanción un proyecto que se llama Ley Yolanda. Sería el equivalente, es como la Ley Micaela, pero en vez de perspectiva de género, perspectiva del desarrollo sostenible. Y ya tiene media sanción en Senado y ojalá salga, porque haría obligatorio para todos los funcionarios públicos de todos los niveles del Estado capacitarse en educación ambiental. Y que espero que sea este año y que se aplique el año que viene. Voy yo ahora. Sí, dale para adelante. Bueno, qué alegría escuchar esta noticia, no teníamos ni idea, creo que Espacio Eco tenemos ya una tarea más para profundizar. Vengo a traer como más como una pregunta que desde Eco fue de las primeras preguntas que nos hicimos, que es cómo podemos relacionar el arte con el activismo en el medio ambiente. Y que al principio era muy difícil la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo lo vinculamos? Entonces también nos pongo a todos a repensar en lo que estudiemos, sea actuación, música o quienes están acá que no vienen a la UNA, cómo llevan el activismo del medio ambiente a sus espacios, a sus trabajos, a sus clases. ¿Lo llevan después de esto? ¿Les daría ganas?
y también si hay alguien que quiere compartir, por ejemplo, no sé, yo soy docente en tal colegio y llevé una actividad, por ejemplo. Desde lo más chiquito, ¿no? Hasta lo más grande, me parece que esos son como, al menos yo en lo personal me siento como un poco responsable de llevar desde a la mesa de mi familia cuando me siento a cenar hasta la universidad, como el desafío de cómo puedo vincular yo desde las pequeñas acciones para tratar de cambiar, aunque sea una persona, que cambie una persona, no sé, cada tanto tiempo, es alguien que si yo logro que cambie algún hábito, por ejemplo, va a cambiarle a otro y se genera como toda una cadena. Y que es muy difícil a veces, porque capaz el primer pensamiento es no, pero lo que yo estudio, lo que yo enseño no tiene nada que ver con medio ambiente. Bueno, medio que todo tiene que ver con todo, en realidad. Eh, entonces, ¿cómo lograr encontrar ese balance? Te puedo dar mi opinión de eso. A ver, en base a lo que he visto, una de las actividades por ahí que más he visto es a través de una convocatoria de acá, de una ONG ambientalista de la zona. Se convoca a los chicos que hagan dibujos relacionados con cuestiones ambientales, y después que reciben todos esos dibujos, seleccionan a 12 de esos dibujos y arman un calendario para el año que viene. Entonces, y ese calendario, bueno, lo reparten en distintas instituciones. Entonces, bueno, hay como un mensaje ambiental en cada mes. Esa es una. Después hay otras bueno, a ver, obras de teatro, obras de títeres que he visto. También murales. Hasta el año pasado trabajamos con un grupo de artistas que iban a las escuelas y proponían juegos, canciones, una propuesta artística integral, juegos, canciones y un mural, todo relacionado con cuestiones ambientales. A veces se guiaban por el calendario ambiental, digamos, en el año hay varias fechas nacionales y mundiales, el Día del Agua, por ejemplo, o el Día de los Bosques. Entonces a veces lo vinculaban con eso, a veces lo vinculaban con lo que venían trabajando las docentes. Así que lo que puedo decir es que se puede. Va Serena. Hola. Yo quería preguntar si cuantificando todo lo que pasó, se sabe un número más o menos de cuánto se perdió en cuanto a flora, fauna, también en cuanto a lo económico, si se tiene una idea más o menos de cuánto se perdió solamente este año, y en comparación a otros incendios que hubieron, si fue más, muchísimo más, si fue más o menos lo que se viene perdiendo, digamos, en cuanto a tierra, con otros incendios, o bueno, eso. Sí, no me acuerdo el número exacto. El número que se manejó en los medios es de hectáreas. Y sí, fue altísimo. O sea, fue uno de los peores de las últimas épocas. Han habido incendios grandes, digamos, por lo menos uno por cada década. Y bueno, este es el peor desde hace algún tiempo. Pero no he leído algo que esté cuantificado en cantidad de árboles o de animales, y pérdida económica tampoco. Uno de los problemas, digamos, también es que el monte no está, no es considerado productivo. Entonces parece que para esta economía, si se prende fuego un monte, la sociedad no pierde nada, ¿no? Cuando en realidad hay estudios que están estudiando lo que se llama los servicios ambientales de los ecosistemas, ¿no? ¿Qué son las cosas?
es como que la naturaleza nos da servicios públicos a todas las poblaciones, ¿no? Así como tenemos en cada ciudad el servicio público de la distribución de agua, la potabilización y distribución de agua, la naturaleza ya hace algo parecido, o sea, los bosques retienen el agua de lluvia, la filtran, entonces ya esa agua está más limpia para ser potabilizada. Retienen partículas y dióxido de carbono, producen oxígeno, entonces están purificando el aire, están regulando el clima, y eso significa ahorro energético para nosotros, digamos, de que no haya tanto calor, entonces no gastamos tanta electricidad refrigerando los ambientes, por ejemplo. Dan sombra, que bueno, eso lo puede atestiguar, digamos, quien camina calles sin árboles en un día muy soleado con mucho calor, si no prefiriera transitar calles con árboles, con copas frondosas que den una buena sombra, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, digamos, que los ecosistemas hacen por nosotros, pero como eso no está monetizado, como es un bien común, entonces no entra en la lógica de la propiedad privada, cuesta mucho que se lo valore por empresas y gobiernos, ¿no? Y en general. Entonces hay gente estudiando a ver cómo le puede poner un valor económico a estos servicios ambientales. Entonces poder argumentar, bueno, se quemaron tantas hectáreas de bosque nativo, hemos perdido tantos millones de pesos, por ejemplo. O perdimos tanta capacidad de filtrar y almacenar el agua, ¿no? Porque los bosques, acá en Córdoba, los bosques serranos, actúan como si fueran los tanques de agua de toda la provincia, ¿no? Almacenan el agua que llueve durante el verano, que es donde se concentran las lluvias, y la van largando filtrada y de a poco en las napas y en los cursos de agua, para que tengamos agua durante el invierno, que es la época donde nos llueve. Si no están esos bosques, nos quedamos sin tanques de agua. Todo el agua que llueve en el verano va directo a los cursos de agua, arrastrando mugre, digamos, porque cae sobre suelo desprotegido al no haber un bosque, por ahí generando inundaciones, como pasó en el 2015. Entonces, y bueno, ahí está el tema de las inundaciones, ¿no? Si hubiera habido bosque en el 2015 que absorbieran gran parte de ese agua, las pérdidas humanas y económicas hubieran sido mucho menos, ¿no? Entonces, falta que esa lógica sea incorporada en los gobiernos, si realmente son serios para lo que es la protección del ambiente. Y también para quitar un poco ese argumento de que opone a lo económico con el ambiente, a lo económico en el sentido de común, ¿no? del progreso material de una sociedad. Porque entonces dice, bueno, o estimulamos la economía, el bienestar económico de una población, o protegemos el ambiente. No, a ver, en el caso de Carlos Paz, si Carlos Paz, que uno de sus atractivos es el lago y otro de sus atractivos es la montaña, si pierde eso, digamos que son cuestiones ambientales, también pierde turismo. Entonces, bueno, ahí está muy relacionado lo económico, y bueno, y ahí yo sospecho que ahí también está la razón por la cual Carlos Paz tiene políticas ambientales avanzadas en relación a otras ciudades de la provincia, ¿no? No, para no ser ingenuo tampoco. Entonces, creo que me parece que va por ahí también, de hacer tomar conciencia a la población de que los ecosistemas no es que son cosas lindas y nada más, digamos, que le importan a los hippies o a los biólogos o a los ambientalistas y nada más. A vos también te tiene que importar que haya bosques, que haya humedales, porque están haciendo todas estas cosas por vos. Sí, re. Propongo Sony 12,
que hasta y 15 y 20 haya tiempo para anotarse en la lista de oradores y después que vayamos cerrando, así tampoco se hace súper extenso. Y va Meli. Bueno, hola, me llamo Melissa. Yo soy rionegrina, en realidad, pero bueno, estoy estudiando en Buenos Aires, así que hay un montón de cosas que medio me voy desayunando en cuanto a las políticas del gobierno de Buenos Aires, ¿no? Como son provincias distintas, tienen accionarios muy distintos para algunas cosas. Yo veo que como que en Buenos Aires hay bastante falta de interés en relación a lo que es todo esto. como que si bien se activan un montón de cosas, sí veo como que no es una protección ambiental tan grande, como si tenemos que sacar toda esta cantidad de árboles porque necesitamos poner edificios, lo vamos a hacer, como no hay ningún problema. Mi pregunta iba muy relacionada a lo que estabas diciendo previamente y un poco a lo que ya Beni, si no me equivoco, había preguntado. En las redes sociales se habló mucho masivamente, de la responsabilidad política que había tras estos incendios y la intencionalidad de los mismos, ¿no? Como que se hablaba mucho del negocio, del capital, del por qué se estaba incendiando. Fue mucho, como que se tomó medio raro el hecho de que fue una semana hablar de la ley de humedales y a la semana siguiente se estaba incendiando medio país. Entonces, como que mi pregunta va muy en relación a esto, si es real que hay caras detrás del incendio, es real que fue súper mega intencional como se plantea en las redes sociales, que como que lo asocio con los dos extremos, ¿no? Como las redes sociales diciéndote que es el fin del mundo y en los medios de comunicación levantando muy poca información respecto al tema. Entonces, más allá de lo que se fue diciendo, me parece muy válido tenerte acá para preguntarte como en primera persona, como una persona que está ahí y tiene la información como más concreta, así que aprovecho también y te agradezco por haber venido. De nada, es un placer. Lo último que sé es que hay 15 imputados en toda la provincia por estos incendios. Fueron distintos focos y por distintos motivos. Entonces, yo creo que la presión, a ver, tiene que haber, la ciudadanía tiene que vigilar al poder político, sobre todo cuando está demostrado que está vinculado con intereses económicos, pero algo que no se suele mirar muy de cerca es el Poder Judicial. Y en este momento me parece que la presión sobre el Poder Judicial es más importante. Bueno, a ver, exigirle resultados, digamos. Bueno, ¿cuántos detenidos hay? ¿Cuántos imputados? A ver, ¿cómo va la investigación? ¿Se probó quién fue el actor? ¿Se probó, digamos, quién fue el autor material? Bueno, pero el que prendió el fuego, ¿era un propietario de un campo? ¿Era un peón que lo mandaron? ¿Era alguien que no era de la zona y lo mandaron de otro lugar? ¿Hay un interés inmobiliario, agropecuario detrás? No sé, pero para todo eso tienen que progresar las investigaciones. Y yo creo que la presión tiene que estar en el Poder Judicial en este momento. Porque ahí el Poder Judicial tiene bastante poco escrutinio, digamos, en este país. Como que más, lo primero lo que se le pega es a los políticos, y en realidad sin todo el statu quo mantenido por el Poder Judicial, que justamente protege a políticos corruptos para que no sean enjuiciados. Entonces, y acá en estos casos, si hay intereses económicos detrás de los incendios, bueno, entonces hay que presionar al Poder Judicial para que diga cuáles son, para que siga las investigaciones y que diga cuáles son y que termine la gente en cana, no solamente el que fue a prender el fuego, sino el que lo ordenó. Y que se ordenen, digamos, acciones de restauración, que esa gente sea de responsable de financiar la restauración de esos territorios quemados, ¿no? Pero para todo eso tiene que haber juicios y tiene que haber investigación. Iba Lu, no sé si
Dice, perdón, se me va el internet cada tanto. Escribo por acá que importante es la participación colectiva y hacernos parte del lugar en donde vivimos. Soy como la voz de Lu. Sí, sí, muy de acuerdo. Conociendo el ecosistema, claro, esto en relación al aula ambiental. Sí, yo creo que eso es algo que, a ver, yo les repito, ¿no? Yo nací y criado en Capital Federal, Cava se le dice ahora, y estoy viviendo acá en Villa Carlos Paz, que bueno, ya la adopté como mi ciudad desde hace unos 14 años, y acá es mucho más fácil tomar conciencia ambiental. Salgo y veo la montaña, ¿no? En Buenos Aires te tenés que subir un edificio muy alto para ver otra cosa que edificios. Entonces, en grandes ciudades es mucho más fácil alienarse de la naturaleza. Y eso hace más difícil la educación ambiental también. La verdad que esta civilización que hemos formado hace muy difícil que estemos en equilibrio con los ecosistemas. En una situación ideal, en cada localidad tendría que conocer las posibilidades y los límites del ecosistema que está habitando. Entonces, bueno, decir a nosotros el ecosistema nos permite producir tal cosa y tal cantidad. Y este ecosistema permite absorber estos residuos y en esta cantidad, y no pasarnos de ahí. Y no estamos haciendo eso. En todo el mundo tratamos este planeta como si fuera propiedad privada de la humanidad. La verdad que las religiones que dicen que este planeta fue creado por un Dios y que se lo dio a la humanidad, tampoco ayudan a deshacerse de ese antropocentrismo. Y bueno, yo creo que lamentablemente lo vamos a pagar caro, y en este siglo. Hoy justo leí, hablando del fin del mundo, que están empezando a salir los depósitos de metano que están almacenados en los hielos árticos. Si todo ese metano escapa a la atmósfera, se multiplica el efecto invernadero. En vez de tener 4 grados, un aumento de 4 grados a finales de este siglo, como proyectaban los científicos, puede llegar a ser mucho más. Así que yo creo que se viene sí o sí, digamos, una fase donde la humanidad va a tener que adaptarse, por las buenas o por las malas, a ecosistemas que no le van a dejar tanta posibilidad, digamos, de alienarse. Se van a agotar las muchas materias primas que estamos usando y que estamos descartando, que ni siquiera estamos reciclando. Y bueno, lamentablemente esto de los incendios de los bosques es un pequeño aspecto de toda esta crisis civilizatoria, ¿no? Que bueno, no sé, yo creo que hay que hacer lo posible en cada localidad para, bueno, educar, digamos, a quien quiera ser educado, charlar con quien quiera charlar, y bueno, proteger lo que se pueda proteger, y bueno, cambiar lo que se pueda cambiar también. Bueno, y ahora Meli quiere decir algo. Dale para adelante, Meli. Iba a decir que no había más intervenciones, pero dale para adelante. Perdón, yo soy muy charleta, muy charleta. Nada, en realidad como me quedo pensando en esta última intervención, que me parece muy significativa porque en el espacio eco como hace poco pudimos adoptar, si se quiere, un lema que me parece que es muy importante, que ya se nombró, es respecto a la emergencia climática, ¿no? Y el cambio y la acción que es hoy, no es mañana.
como que muchas veces estamos corriendo atrás de la bola de, bueno, mañana reciclo, mañana cambio mi hábito para mejorar el planeta, mañana hago tal cosa para salvar el planeta. Y como que el discurso que el otro día lo vi en un comediante que decía, no hay que salvar el planeta, nos tenemos que salvar a nosotros mismos, a nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir tan descartable que un poco se impuso desde el capital y desde el capitalismo, que te dice que todo es inmediato, que todo es ya, que todo hay que consumirlo ahora y que lo necesitas, y que esto que tenías no te sirve porque ahora viene uno mejor. Entonces, con tanto ese lema que nos consume constantemente y vivimos totalmente metidos en ese sistema, es el único responsable que nos lleva a cometer errores terribles, como hoy estamos hablando de incendios de Córdoba puntualmente, pero se incendió medio país, como podríamos haber extinguido un montón de especies animales y a nadie le importa, porque lo único que le importaba en el momento a la gente era el capital, el producto. Mientras estamos hablando de esto, que ayer lo dije muy enojada en el grupo de ECO, perdón, mientras estamos organizando este espacio para hablar de los incendios, firman un tratado para traer la granja de cerdos industriales acá a Argentina, como que lo firmaron anoche, y nosotras como en la organización de esto, y fue como, por favor, déjennos descansar un minuto, un segundo, como todo el tiempo el capital exige y exige y exige, y yo estoy recontra segura de que la justicia o quien fuese no se va a ocupar de que estas 15 o 16 personas que están con una causa porque puede que hayan tenido que ver con los incendios, cumplan su condena, sino lo que le va a importar en ese momento al Estado, asumo que con la situación económica en la que nos encontramos, es que esos terrenos que ahora, oh casualidad, no sirven para mucho, se puede hacer algo que saque mucho dinero, como ya sea una construcción inmobiliaria o algo. Entonces, como, no sé, como que mi intervención iba muy de la mano con esto, creo que es momento, en la pandemia en general, lo asocio mucho con la pandemia, de parar, de frenar y decir, ¿qué tan responsable soy yo de esto que está pasando? ¿Y cómo puedo ayudar a que eso calme? No sé, como hay miles de maneras de empezar a cambiar hábitos para hacer los hábitos más responsables. Yo no pido que toda la gente de golpe sea vegana y súper hippie, porque sería hermoso, pero no va a pasar, pero sí creo que es muy importante que a partir de este momento seamos muy conscientes de nuestros actos, salgamos de esta pandemia con una cabeza renovada en quiero ser consciente de lo que elijo. Y yo creo que mucho de lo que está sucediendo en los medios de comunicación y en la masividad nos está apuntando para otro lado. Como creo que se encargaron de hacernos lo más individuales posible en este momento de pandemia, en vez de unificarnos como sociedad, como quédate en tu casa y cuídate porque el otro te puede contagiar de COVID. Pero en ningún momento explicaron por qué hay una pandemia mundial, que es también producto del agronegocio y de todas las cuestiones climáticas que nos rodean, porque siempre es más importante el capital que el medio ambiente. Nada, catarsis y mini intervención nada más. Creo que ahora sí, ya termino. Bueno, eso de mini lo podemos poner en cuestión, ¿no? Pero es un chiste. Bueno, no hay más intervenciones, así que Mica, mi compa, te cedo la palabra. No, bueno, como para ir cerrando, primero muchas gracias, Danilo, por todo lo que contaste acá. Es un montón. Muchas gracias. Además, quiero recalcar que me parece que es muy importante seguir tejiendo redes entre nosotros, con todas las cosas que están sucediendo en el país, como los incendios, como tratado con China, lo que está sucediendo también en los humedales, la pandemia, la implementación de trigo transgénico. Bueno,
muestran también un poco esto que estaba diciendo Mary, ¿no? De la insostenibilidad del sistema productivo y también de consumo. Y bueno, sin mucho más para decir, Danilo, no sé si quieres decir algo último, podríamos cerrar. Bueno, que ojalá ustedes mantengan estos encuentros con alguna frecuencia, dependiendo de los temas que quieren tratar, yo puedo intentar recomendarle personas expertas en esos temas. Y, a ver, es como que les recomiendo seguir manteniendo una instancia esta instancia de formación y debate, pero también tratar de gestar algún proyecto colectivo, o por lo menos que cada una pueda hacer de su casa, concreto. A ver, por ejemplo, si todas las personas que están actualmente en el Zoom hacen compostaje, y si no hacen, si podían hacerlo, ¿no? Ese tipo de cosas. O qué pueden cultivar en su casa, en maceta, o si tienen un terreno, ¿no? O, bueno, cómo usamos el agua y la energía, porque ese es uno de los impactos que tenemos, ¿no? A ver, todo esto sin perder la conciencia crítica de que en realidad, bueno, es el sistema capitalista que está llevando a hacer más daño, que una corporación, que la Barrick Gold hace muchísimo más daño que la vecina que no separa la basura. Tratar de llevar, digamos, a los costumbres individuales, digamos, el tema de reducir el impacto ambiental y de la sostenibilidad, sin perder esta perspectiva crítica sistémica, ¿no? Y política también. Muchas gracias. Bueno, también les que quieran participar están invitadas al espacio ECO. Sin más que decir, muchas gracias a todos por participar hoy. Se pueden desmutear y decir chao, gracias, buen fin de, gracias. Gracias. Chao. Hay muchos Adiós. mensajitos Adiós. ahí en el chat. Adiós. Gracias, Danilo. Chao, gracias, Hermosa. Danilo. Gracias, Chao. Dani. Gracias a Chao, todos. muchas gracias.